Mi compañero de trabajo me sonreía a diario, hasta que descubrí que me había saboteado para quedarse con mi puesto. Esa sonrisa que yo creía sincera, la que me tranquilizaba cuando las juntas se ponían tensas, la que me hacía pensar que tenía un aliado en esa oficina de cristal donde todos fingíamos ser familia, resultó ser la misma que me acompañó cada mañana mientras él me clavaba el puñal por la espalda. Me llamo Karina, y durante 3 años trabajé como gerente de proyectos en una consultora que se las daba de moderna, pero que por dentro olía a ambición rancia y café recalentado. Alejandro llegó cuando yo ya tenía mi territorio bien marcado, mis clientes contentos y mi escritorio junto a la ventana que daba al parque. Llegó con esa cara de niño bueno que sabe exactamente qué botones tocar para que las mujeres bajemos la guardia. La primera vez que lo vi, estaba en la sala de juntas ajustándose la corbata azul marino que se convertiría en su uniforme. Tenía esa sonrisa de comercial de pasta de dientes, pero había algo en sus ojos que no cuadraba, como cuando ves una foto que parece perfecta, pero tiene el horizonte ligeramente inclinado. Mi jefa directa, Patricia, nos presentó con esa efusividad falsa que usan los jefes cuando quieren que 2 empleados se traguen que van a tener que compartir el territorio. Karina, él es Alejandro Vega, viene de la oficina de Monterrey con excelentes referencias. Va a apoyarte con algunos proyectos mientras se adapta. Apoyarme. La palabra me sonó rara desde el primer momento, como cuando alguien dice, necesitamos hablar, y ya sabes que se te viene encima una mala noticia. Pero extendí la mano y me topé con la suya, tibia y firme mientras él me dedicaba esa sonrisa que después sabría que ensayaba frente al espejo cada mañana. Mucho gusto, Karina. He escuchado maravillas de tu trabajo. Espero aprender mucho de ti. Debí haberme dado cuenta ahí mismo. Nadie dice, espero aprender de ti, si planea quedarse en segundo plano. Pero yo estaba en mi momento de éxito profesional. Acababa de cerrar el contrato más grande del año y Patricia había insinuado que mi nombre estaba en la lista para la gerencia regional que se iba a abrir. Me sentía intocable, como esas mañanas de domingo cuando tienes toda la casa limpia y la comida hecha y crees que tienes la vida resuelta. Los primeros meses con Alejandro fueron extrañamente cómodos. Llegaba cada mañana con 2 cafés, uno para él y uno para mí, siempre recordando que me gustaba con canela. Se quedaba a trabajar hasta tarde cuando yo tenía entregas importantes, ofreciéndose a revisar documentos o hacer las llamadas incómodas que nadie quería hacer. En las juntas, asentía cuando yo hablaba y complementaba mis ideas con comentarios inteligentes que me hacían quedar mejor. Era el compañero de trabajo perfecto, el que todas soñamos tener. Colaborativo, sin ser pegajoso, ambicioso pero no competitivo, divertido sin ser el payaso de la oficina. Incluso empezamos a almorzar juntos los viernes, hablando de todo menos de trabajo, de la serie que estábamos viendo, de sus planes de remodelar su departamento, de mis intentos fallidos por aprender a cocinar algo que no fuera pasta. Eres muy buena en lo que haces, Karina. Ojalá yo tuviera tu facilidad para conectar con los clientes, me decía mientras compartíamos una orden de sushi en el restaurante de la esquina. Yo me sonrojaba como adolescente porque hacía tiempo que nadie me decía cosas así en la oficina. Patricia era del tipo de jefas que considera que los halagos vuelven flojos a los empleados y el resto de mis compañeros andaba cada quien en su rollo, cuidando su propio pellejo en el ecosistema hostil que había creado la empresa, con sus evaluaciones constantes y sus amenazas veladas de recortes de personal. Alejandro se convirtió en mi confidente laboral. Cuando Patricia me regañaba por algo que no era mi culpa, él aparecía en mi escritorio con un post-it con un chiste dibujado. Cuando los clientes se ponían imposibles, él se ofrecía a acompañarme a las reuniones difíciles. Cuando yo tenía esos días en que todo se siente cuesta arriba, él notaba mi humor y encontraba la manera de arrancarme una sonrisa. Somos un buen equipo, ¿no crees?, me dijo una tarde mientras revisábamos los números del trimestre. Yo asentí sin saber que él ya tenía otros planes para ese equipo. La primera señal llegó disfrazada de casualidad. Estaba revisando mi correo un lunes por la mañana cuando me di cuenta de que no había recibido la copia de un email importante que Patricia había mandado el viernes anterior. Era sobre una junta con un cliente nuevo, uno grande, de esos que pueden cambiar el rumbo de toda la oficina. Cuando le pregunté a Patricia, me miró como si estuviera loca.
Claro que te incluí en la cadena, Karina. Revisa tu carpeta de spam. No estaba en spam, no estaba en ningún lado. Pero cuando le pregunté a Alejandro, él me mostró el email en su pantalla, fechado el viernes a las 6:47 p.m. Qué raro que no te haya llegado. ¿Quieres que te reenvíe los detalles? Lo hizo, por supuesto. Siempre dispuesto a ayudar, siempre con esa sonrisa que decía, estamos juntos en esto. La segunda vez fue con una presentación. Había estado trabajando en ella toda la semana, puliendo cada slide, verificando cada número, preparando respuestas para preguntas que ni siquiera me habían hecho. La guardé en la carpeta compartida del servidor un jueves por la noche, satisfecha con el resultado. El viernes por la mañana, cuando abrí el archivo para hacer una última revisión antes de la junta, la mitad de los gráficos estaban desconfigurados y 2 secciones completas habían desaparecido. No puede ser, murmuré mientras actualizaba el archivo una y otra vez, esperando que apareciera una versión anterior. Alejandro se acercó a mi escritorio con esa cara de preocupación genuina que se le daba tan bien. ¿Qué pasó? Te ves alterada. Le expliqué el desastre. Él frunció el ceño, se acercó a mi pantalla y revisó el archivo con la concentración de un cirujano. Esto es muy raro, Karina. ¿Segura que guardaste bien anoche? Por supuesto que había guardado bien. Llevaba 5 años usando el mismo sistema. Sabía guardarlo hasta dormida. Pero ahí estaba él, plantando la semillita de la duda con esa voz comprensiva que no sonaba a acusación, sino a preocupación de amigo. No te preocupes. Podemos reconstruirla entre los dos. Tengo algunas notas que tomé cuando revisamos el proyecto la semana pasada. Y así fue. Alejandro se quedó conmigo hasta las 10 de la noche, ordenando pizza y ayudándome a rehacer toda la presentación. Fue él quien sugirió cambiar el enfoque de algunas secciones, quien propuso nuevos gráficos que se veían más profesionales, y quien me convenció de quitar 2 slides que, según él, podrían confundir al cliente. La presentación quedó bien, mejor que la original incluso. El cliente quedó satisfecho y Patricia me felicitó después de la junta. Pero algo me quedó sonando, como cuando tienes una canción en la cabeza pero no recuerdas ni la letra ni el nombre. Gracias por salvarme, le dije a Alejandro esa noche mientras recogíamos los restos de pizza. Para eso están los amigos, me respondió con esa sonrisa que yo ya interpretaba como sinceridad pura. La tercera vez, ya no pude llamarla casualidad. Estaba esperando una llamada importante de un cliente de Guadalajara, uno que había estado cortejando durante meses y que finalmente había decidido firmar con nosotros. Habíamos quedado en que me llamaría a las 3 de la tarde para ultimar detalles del contrato. A las 3:15, el teléfono siguió en silencio. A las 3:30, empecé a preocuparme. A las 4 llamé yo. «Licenciado Ramírez, ¿cómo está? Disculpe, estaba esperando su llamada». «¿Mi llamada? Pero si ya hablé con su compañero hace 2 horas. El señor Vega me explicó que usted había tenido una emergencia familiar y que él iba a manejar el proyecto a partir de ahora». Se me cayó el estómago al piso. Alejandro estaba en su escritorio, a 3 metros de mí, tecleando tranquilamente como si nada hubiera pasado. «Disculpe, licenciado, creo que hubo un malentendido». «No se preocupe, señorita. Su compañero me dio toda la información. Quedamos en que me enviara los contratos mañana temprano». Cuando colgué, las manos me temblaban. Alejandro alzó la vista de su computadora y me miró con esa cara de preocupación que ya conocía demasiado bien. «¿Todo bien, Karina? Te ves pálida». Alejandro, ¿hablaste con el licenciado Ramírez? La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, pero ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él parpadeó un par de veces, como si estuviera procesando la información, y luego se llevó una mano a la frente en ese gesto de «¡qué tonto soy!» que usan los niños cuando los cachan haciendo travesuras. «Ay, Karina, se me olvidó completamente decirte. Patricia me pidió que cubriera esa llamada porque dijo que tenías una emergencia familiar. ¿No te avisó?» «No tengo ninguna emergencia familiar». «¿En serio?» «Pero Patricia me dijo...» Se levantó de su silla y caminó hacia el cubículo de nuestra jefa, que estaba vacío. «Qué raro, ¿no está? Seguro hubo una confusión en comunicación. Mejor hablo con el licenciado Ramírez y le explico que ya regresaste». Era imposible echarle la culpa. Su explicación tenía lógica, su preocupación parecía genuina, su disposición para arreglar el malentendido era inmediata. Pero algo en mi estómago se revolvía como agua sucia. Durante el resto de la tarde lo observé de reojo.
Seguía siendo el mismo Alejandro de siempre, amable con la recepcionista, cortés con los clientes, colaborativo con el resto del equipo, pero yo ya tenía los ojos diferentes. Esa noche me quedé hasta tarde, no porque tuviera trabajo pendiente, sino porque necesitaba revisar cosas. Entré a mi correo y busqué todos los mensajes importantes de los últimos 2 meses. Había al menos 5 cadenas de correos donde mi nombre aparecía en la línea del para, pero yo nunca había recibido los mensajes. Revisé el historial de modificaciones de los archivos compartidos y encontré que varios de mis documentos habían sido accidentalmente alterados en horarios donde solo Alejandro y yo teníamos acceso al sistema. Pero lo que me terminó de revolver el estómago fue el reporte de llamadas. Solicité a sistemas el registro de todas las llamadas entrantes de los últimos 3 meses, dizque para optimizar el servicio al cliente. Ahí estaba todo. 12 llamadas importantes que habían sido desviadas de mi extensión a la de Alejandro en horarios donde yo estaba en la oficina, todas con la justificación de emergencias o juntas urgentes que nunca existieron. No era paranoia, no era mala suerte, era sabotaje sistemático ejecutado con la precisión de un cirujano y la paciencia de un depredador. Me fui a casa esa noche con un nudo en la garganta que no se me quitaba ni tragando saliva. En el camino, repasé mentalmente todas nuestras conversaciones de los últimos meses. Cada vez que él me había preguntado sobre mis proyectos, sobre mis reuniones, sobre mis planes profesionales. Cada café que compartimos, cada almuerzo del viernes, cada momento en que pensé que estaba construyendo una amistad y él estaba recabando información para destruirme. El lunes, llegué a la oficina con una decisión tomada. Iba a confrontarlo. Pero Alejandro no estaba en su escritorio, tampoco el martes. El miércoles por la mañana, Patricia me llamó a su oficina con esa cara que pone la gente cuando va a darte una noticia que preferiría no darte. Karina, necesito hablar contigo sobre algunos problemas que han surgido últimamente. Se me secó la boca. Patricia tenía sobre su escritorio una carpeta con mi nombre y una pila de papeles que no pude identificar desde donde estaba sentada. Han llegado algunas quejas sobre tu desempeño, clientes que dicen que no respondes llamadas, proyectos entregados con errores, reuniones donde no apareces. Patricia, eso no es cierto. Yo siempre... También tengo reportes de que has estado llegando tarde y saliendo temprano y varios compañeros mencionan que tu actitud ha cambiado mucho en las últimas semanas. Varios compañeros. Se me revolvió el estómago otra vez. ¿Quiénes han dicho eso? Patricia suspiró como si le doliera lo que a punto de decir. Alejandro habló conmigo. Está preocupado por ti. Dice que has estado muy estresada, que a veces pareces confundida. Me sugirió que tal vez necesitas unas vacaciones o ayuda profesional. Ahí fue cuando lo entendí todo. No solo me había estado saboteando, había construido la narrativa perfecta para explicar mi declive profesional. Yo no era víctima de sabotaje, sino una empleada problemática que estaba perdiendo la cabeza y necesitaba ayuda. Él no era el perpetrador. Era el compañero preocupado que había tenido que alertar a la jefa sobre mi comportamiento errático. ¿Dónde está Alejandro? Pregunté con la voz más controlada que pude. Está en una capacitación en la Ciudad de México. Regresa mañana. Karina, sé que esto es difícil de escuchar, pero creo que deberíamos considerar... No la dejé terminar. Salí de su oficina con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura que todo el piso podía escucharlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y repasando cada detalle de los últimos meses como si fuera una película que necesitaba analizar frame por frame. Alejandro no estaba en capacitación. Estaba dándome tiempo para que me derrumbara sola, para que llegara el jueves hecha pedazos y confirmara todas sus preocupaciones sobre mi estado mental. Pero él no conocía esta versión de Karina. La versión que se levanta a las 5 de la mañana cuando tiene la espalda contra la pared. La que revisó cada correo, cada archivo, cada registro telefónico como si fuera detective privada. La que llegó a la oficina el jueves con una carpeta llena de evidencias y un plan. Alejandro regresó el jueves a las 10 de la mañana con esa sonrisa de siempre y un café con canela para mí. Karina, te extrañé. ¿Cómo estuvo tu semana? Muy reveladora, le respondí sin quitarle los ojos de encima. Algo en mi tono debió alertarlo, porque su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido, como buen actor. ¿Reveladora cómo? Cuéntame. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había preparado.
Alejandro se acercó con curiosidad genuina, o fingida, ya no sabía distinguir. «Mira esto», le dije mostrándole el registro de llamadas. ¿No te parece curioso que exactamente 12 llamadas importantes hayan sido desviadas de mi teléfono al tuyo en los últimos 3 meses? ¿Todas con justificaciones que después resultaron falsas? Lo vi palidecer ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Karina, yo solo seguí las instrucciones que me dieron. Si hubo malentendidos. ¿Y esto?», le mostré el historial de modificaciones de archivos. ¿También fueron malentendidos que mis documentos fueran alterados siempre en horarios donde solo tú tenías acceso? No entiendo qué estás insinuando. Su voz sonaba herida, como si yo fuera una amiga que lo estuviera traicionando sin razón. No estoy insinuando nada, Alejandro. Te estoy diciendo directamente que sé lo que has estado haciendo. Se sentó en su silla y me miró con esa cara de preocupación que ya conocía demasiado bien. Pero ahora podía ver la calculación detrás de sus ojos, como si estuviera decidiendo cuál era la mejor estrategia para manejar la situación. «Karina, creo que estás muy estresada. Esto que me estás enseñando son cosas normales de la oficina. Quizás necesites... ¿Necesite qué? ¿Ayuda profesional? ¿Vacaciones? ¿Un psiquiatra?» Su cara cambió. Por un segundo, la máscara se le cayó completamente y vi algo frío y calculador en su mirada, pero se recompuso tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. «¿No dije eso?» «No, pero lo pensaste. Tal como se lo dijiste a Patricia». Ahí fue cuando se acabó el teatro. Alejandro se recargó en su silla y me estudió como si me estuviera viendo por primera vez. La sonrisa desapareció, la preocupación fingida se esfumó y por fin pude ver quién era realmente. «¿Y qué vas a hacer con esa información, Karina?» Su voz había cambiado. Ya no era la del compañero comprensivo. Era fría, calculadora, casi aburrida. Como si esta conversación fuera un trámite tedioso que tenía que resolver antes de seguir con cosas más importantes. «Voy a enseñárselo todo esto a Patricia». «¿En serio?» Se rió, pero no era una risa amigable. «¿Crees que te va a creer? Tú que según varios compañeros has estado comportándote de manera errática, tú que has tenido problemas con clientes y proyectos, tú que obviamente estás pasando por una crisis nerviosa y ahora estás paranoica, inventando conspiraciones contra una persona que solo ha tratado de ayudarte». Cada palabra era como una bofetada, no solo porque fuera cruel, sino porque sabía que tenía razón. Había construido el caso perfecto contra mí y yo había llegado tarde a darme cuenta. «¿Por qué?», fue lo único que pude preguntarle. «Porque soy mejor que tú en este trabajo, Karina. Y porque me cansé de esperar a que alguien se diera cuenta». La honestidad brutal de Alejandro me pegó como un manotazo de agua fría. Por fin estaba viendo al verdadero hombre que había estado sentado a 3 metros de mí durante meses. El que había compartido mi comida, mis preocupaciones, mis inseguridades. El que había estudiado cada una de mis debilidades para usarlas en mi contra. ¿Sabes lo que es estar en el escritorio de junto viendo cómo una mediocre recibe el reconocimiento que yo merezco? Continuó, como si estuviera describiendo el clima. ¿Ver cómo Patricia te sonríe y te felicita por trabajos que cualquiera podría hacer? Tú no eres especial, Karina. Eres una empleada promedio que tuvo suerte de llegar aquí primero. Me quedé callada, procesando la facilidad con la que había destrozado meses de lo que yo creía que era amistad. Pero también notando algo más. Estaba hablando demasiado, disfrutando demasiado este momento de superioridad. Los sociópatas siempre cometen el mismo error. Se enamoran de su propia inteligencia. ¿Y el puesto de gerente regional?, pregunté, fingiendo derrota. Ya es mío. Patricia me lo confirmó ayer. Oficialmente se anunciará la próxima semana, después de que tomes tu licencia por estrés. ¿Licencia por estrés? Karina, mírate. Estás acusando a un compañero de trabajo de conspirar contra ti basándote en evidencia que cualquier persona racional interpretaría como coincidencias normales de oficina. Es obvio que necesitas ayuda psicológica. Patricia está preocupada por ti. Todos lo estamos. Todos. Otra vez esa palabra. Me di cuenta de que no había sido solo trabajo de Alejandro. Había involucrado a más gente. Había creado una narrativa colectiva donde yo era la loca paranoica y él era el héroe preocupado. ¿Quiénes más están involucrados? Nadie está involucrado, Karina. Simplemente la gente nota cuando alguien empieza a fallar.
Laura de Contabilidad mencionó que has estado muy agresiva en las juntas últimamente. Roberto de Sistemas dijo que has estado pidiendo información rara de registros telefónicos. Marisa de Recepción comentó que a veces llegas como si no hubieras dormido. Cada nombre era como una puñalada. Gente con la que había trabajado durante años, que ahora me veía como una empleada problemática gracias a las sugerencias sutiles de Alejandro. Él había envenenado el pozo de tal manera que cualquier cosa que yo hiciera para defenderme solo confirmaría su narrativa sobre mi deterioro mental. Eres muy bueno en esto, admití. Gracias. Se necesita paciencia y planeación, 2 cosas que aparentemente se le dan mejor a los hombres. Ahí fue cuando cometió su error. El comentario machista salió tan natural que era obvio que llevaba meses o años pensándolo. Alejandro no solo me odiaba a mí, odiaba la idea de que una mujer tuviera el puesto que él creía merecer. Este no era solo sabotaje profesional, era misoginia sistemática disfrazada de ambición. ¿Sabes lo que más me molestaba de ti?, continuó, sin darse cuenta de que ya había revelado demasiado. Esa seguridad estúpida que tienen las mujeres cuando piensan que pueden competir con los hombres en igualdad de condiciones. Patricia te iba a dar el puesto solo porque la empresa necesita diversidad de género en los puestos directivos, no porque lo merecieras. Me levanté de mi silla. Ya había escuchado suficiente. Y lo más importante, ya había grabado suficiente. El teléfono que tenía en la bolsa había estado registrando toda la conversación desde que él empezó a quitarse la máscara. ¿A dónde vas?, me preguntó con tono burlón. A hablar con Patricia. Adelante, pero recuerda que ahora mismo pareces una mujer al borde del colapso nervioso. Cualquier cosa que le digas, cualquier acusación que hagas, solo va a confirmar lo que ya pensamos todos, que necesitas ayuda profesional. Salí de ahí sin responderle, con las piernas temblorosas, pero con algo mucho más valioso que lo que tenía cuando llegué esa mañana. Evidencia real de quién era Alejandro Vega cuando pensaba que nadie estaba viendo. Patricia estaba en su oficina revisando reportes cuando toqué a su puerta. Me hizo pasar con esa sonrisa incómoda que había perfeccionado para situaciones difíciles y pude ver en su escritorio la carpeta con mi nombre que había aparecido 2 días antes. Karina, qué bueno que vienes. Quería hablar contigo sobre... Antes de que digas nada, necesito que escuches esto. Saqué mi teléfono y puse la grabación. Patricia frunció el ceño, pero no me detuvo. Durante los siguientes 10 minutos, su expresión fue cambiando de confusión a horror, mientras la voz de Alejandro llenaba su oficina con confesiones de sabotaje, misoginia y manipulación sistemática. Porque soy mejor que tú en este trabajo, Karina, y porque me cansé de esperar a que alguien se diera cuenta. ¿Sabes lo que es estar en el escritorio de junto, viendo cómo una mediocre recibe el reconocimiento que yo merezco? Patricia me lo confirmó ayer. Oficialmente se anunciará la próxima semana después de que tomes tu licencia por estrés. Cuando terminó la grabación, Patricia se quedó callada durante lo que me parecieron horas. Finalmente, me miró con una expresión que no le había visto antes. Karina, esto es... evidencia de acoso laboral, discriminación por género y sabotaje sistemático. Completé. Y también evidencia de que alguien en esta empresa le prometió mi puesto a un empleado que confesó abiertamente que considera a las mujeres inferiores profesionalmente. Patricia palideció. Sabía exactamente lo que implicaban mis palabras. Demanda laboral, escándalo público, investigación de recursos humanos a nivel corporativo. El tipo de problemas que destrozan carreras de gerentes que no supieron manejar estos temas. Necesito revisar esto con el departamento legal. Por supuesto, mientras tanto, supongo que la promoción de Alejandro quedará en pausa. No era una pregunta. Patricia asintió como autómata. Y supongo que van a investigar todos los casos similares en la empresa, porque si Alejandro hizo esto conmigo, probablemente lo ha hecho con otras mujeres antes. Otro asentimiento. Una cosa más, Patricia. Quiero que sepas que durante meses traté de entender qué estaba pasando. Me culpé a mí misma, dudé de mi cordura, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Alejandro no solo saboteó mi trabajo, destruyó mi confianza y mi salud mental de manera sistemática. Y cuando vine a ti buscando ayuda, tu primera reacción fue sugerirme que necesitaba vacaciones o ayuda psicológica. Patricia se llevó las manos a la cara.
Sabía que había fallado como jefa, como mujer y como ser humano. Lo siento, Karina, de verdad lo siento. No me tienes que pedir perdón a mí. Tienes que asegurarte de que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer en esta empresa. Salí de su oficina con una sensación extraña en el pecho. No era triunfo, era más bien alivio mezclado con una tristeza profunda. Había ganado la batalla, pero el costo había sido alto. Meses de estrés, noches sin dormir, dudas sobre mi propia competencia, la destrucción de lo que creí que era una amistad real. Alejandro ya no estaba en su escritorio cuando volví. Patricia había actuado rápido. Seguridad lo había escoltado fuera del edificio mientras yo estaba en su oficina. Su escritorio ya estaba siendo limpiado por el equipo de sistemas para asegurar que no hubiera más sabotajes. Me senté en mi silla y miré el espacio vacío donde había estado el hombre que me sonreía cada mañana mientras planeaba mi destrucción profesional. El café con canela que me había traído esa mañana seguía ahí, ya frío, como un recordatorio de lo fácil que es confundir manipulación con amistad. 3 meses después, tengo el puesto de gerente regional que Alejandro tanto codiciaba. Patricia fue transferida a otra oficina después de que la investigación de recursos humanos revelara que había más casos similares bajo su gestión. Todos involucran mujeres que fueron etiquetadas como problemáticas cuando en realidad estaban siendo saboteadas sistemáticamente. Alejandro fue despedido no solo de nuestra empresa, sino que su nombre quedó marcado en la industria. La grabación se filtró, no por mí, y se volvió viral en LinkedIn como ejemplo de machismo tóxico en entornos laborales. Su carrera en consultoría terminó y, según supe por conocidos mutuos, tuvo que cambiarse de ciudad para encontrar trabajo en un campo completamente diferente. Pero la Victoria no sabe como yo esperaba que supiera. Hay días en que todavía me despierto con esa sensación de estar bajo ataque, checando obsesivamente mis correos para asegurarme de que no se me haya perdido nada importante, revisando cada interacción con mis nuevos compañeros como si fuera a descubrir otra traición escondida detrás de cada sonrisa. La confianza, me he dado cuenta, es como un hueso roto. Puede sanar, pero siempre queda una marca donde estuvo la fractura. Mi nuevo tipo es diferente. Más profesional, menos teatral. Nadie me trae café con canela, nadie se queda hasta tarde fingiendo amistad mientras me apuñala por la espalda. Es un ambiente más frío, pero también más honesto. Prefiero la sinceridad cortante a la mentira dulce. La semana pasada, un compañero nuevo me preguntó si quería almorzar. Se llama Daniel. Tiene esa misma edad que tenía Alejandro cuando llegó, y su sonrisa me recordó tanto aquella primera vez que sentí náuseas. Le dije que estaba ocupada y después me quedé en mi oficina comiendo una ensalada mientras lo veía almorzar solo en el área común. Mi terapeuta dice que esto también pasará, que poco a poco volveré a confiar en la gente, que no todos los hombres amables están planeando mi destrucción, que no todas las sonrisas esconden veneno. Pero hay noches en que me pregunto si vale la pena el riesgo, si no es más seguro mantener las relaciones profesionales en el territorio de lo estrictamente profesional, sin cafés compartidos, sin almuerzos de viernes, sin esa camaradería que me hizo tan vulnerable. Lo que más me duele no es el sabotaje en sí, es haber sido tan ingenua. Es recordar todas las veces que defendí a Alejandro cuando otros compañeros hacían comentarios sobre él, todas las veces que compartí información confidencial pensando que éramos un equipo. Todas las noches que me quedé despierta preocupándome por problemas que él mismo había creado. Pero también he aprendido cosas que no sabía antes. He aprendido que las mujeres en posiciones de poder tenemos que ser más cautelosas, más desconfiadas, más calculadoras de lo que nos enseñaron que teníamos que ser. He aprendido que la sororidad existe, pero también que la competencia destructiva se disfraza de 1000 maneras diferentes. He aprendido que documentar todo no es paranoia, es supervivencia. El caso de Alejandro se volvió un estudio de caso en mi industria. Me han invitado a dar pláticas sobre acoso laboral encubierto, sobre gaslighting profesional, sobre cómo identificar el sabotaje sistemático antes de que te destruya. Es extraño ser famosa por haber sido víctima, pero si mi experiencia le sirve a una sola mujer para identificar estos patrones antes de que sea demasiado tarde, entonces valió la pena todo el infierno que viví. A veces cuando estoy en mi oficina nueva con vista al centro de la ciudad, pienso en Alejandro. Me pregunto si alguna vez sintió algo real por mí, si hubo algún momento en esos meses donde la amistad no fue completamente calculada. Me pregunto si se arrepiente.
si entiende el daño que causó, si alguna vez se ve en el espejo y reconoce al monstruo que decidió ser. Pero después recuerdo su voz en esa grabación, fría y orgullosa mientras describía mi destrucción como si fuera una partida de ajedrez que había ganado con superioridad intelectual. Y me doy cuenta de que la gente como Alejandro no siente remordimiento, solo sienten resentimiento por haber sido descubiertos. Mi madre siempre decía que las traiciones más profundas vienen de las personas en las que más confiamos. Tenía razón, pero se le olvidó mencionar algo. También nos enseñan quiénes somos realmente cuando nos ponen contra la pared. Yo descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, más inteligente de lo que me daba crédito y mucho más capaz de pelear sucio cuando la situación lo requiera. El otro día, Daniel, el compañero nuevo que me había invitado a almorzar, se acercó a mi escritorio con un documento que necesitaba mi firma. Mientras revisaba los papeles, noté que me estaba observando con curiosidad. ¿Puedo preguntarte algo, Karina? Alcé la vista, preparándome para rechazar otra invitación social. Claro. ¿Por qué nunca almuerzas con nadie? Los demás dicen que eres muy profesional, pero yo creo que simplemente no confías en nosotros. Su honestidad me tomó por sorpresa. No había manipulación en su voz, no había agenda oculta, solo curiosidad genuina. Digamos que aprendí por las malas que mezclar lo personal con lo profesional puede ser peligroso. ¿Por el tipo ese, Alejandro? Todo mundo conocía la historia. Era imposible no conocerla después del escándalo. Entre otros. Daniela sintió como si entendiera perfectamente, firmé los documentos y se dio la vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó una vez más. Para lo que vale, creo que tienes razón en ser cautelosa, pero también creo que hay gente que vale la pena conocer cuando estés lista. Se fue sin esperar respuesta, sin presionar, sin hacer una segunda invitación, y por primera vez en meses pensé que tal vez mi terapeuta tenía razón. Tal vez algún día volvería a confiar en una sonrisa sin buscar el puñal escondido detrás. Pero hoy no. Hoy sigo siendo Karina la desconfiada, la que documenta todo, la que aprendió que el lobo más peligroso es el que se disfraza de cordero, la que descubrió que su compañero de trabajo le sonreía diariamente mientras planeaba su destrucción, y que tuvo que convertirse en algo más duro y más frío para sobrevivir. Y honestamente, no estoy segura si algún día quiera volver a ser la mujer ingenua que compartía cafés con canela y secretos profesionales con un predador que la estudiaba como si fuera su próxima presa. Tal vez la desconfianza sea el precio de la supervivencia en un mundo donde las sonrisas mienten y la amistad se usa como arma. Tal vez esté bien ser la mujer que prefiere comer sola a arriesgarse a otro Alejandro. O tal vez, algún día, encuentre el equilibrio entre la prudencia y la humanidad. Pero eso será otro día, en otra historia.